Sí, estamos hablando de La Cosa, una película de 1982, bueno, por supuesto dirigida por Carpenter con el guión de Bill Lancaster. Esta película está basada en un relato largo, novela de Campbell, que es, bueno, es un gran escritor de la primera edad de la ciencia ficción, de la Edad de Oro. La novela es del 38, si no me equivoco. Eh, Está muy en la línea de la ciencia ficción que se hacía en ese momento, es decir, invasiones alienígenas, ¿no? Especulación, no mucha explicación científica, sino más bien una fantasía lógica. Eh, la película de 1982 está producida por la Universal. Esta película está basada en otra película que se hizo en los 60, producida por la RKO, que se llama La cosa de otro mundo. Esta película está protagonizada por Kurt Russell, uno de los actores fetiche de Carpenter, y trata sobre un alienígena que es capaz de adoptar la apariencia y los recuerdos bueno, de cualquier organismo que absorba. Este alienígena se quedó atrapado en el hielo hace unos 100.000 años y un grupo de científicos noruegos lo desentierra, sembrando el caos, por supuesto, y la desconfianza entre los equipos. Bueno, la banda sonora es de Ennio Morricone, lo cual es curioso porque normalmente Carpenter hace la música de sus propias películas. Eh, y nada, está escrita también por Carpenter, o sea, no, perdón, está escrita por el hijo de Burt Lancaster, Bill Lancaster. Esta película bueno, es muy representativa de Carpenter, supongo que en parte se debe a que es mucho su rollo, el hecho de una amenaza relacionado mucho con la ciencia ficción, el terror, y es lo mismo que hablábamos en el anterior vídeo, ¿no? Una amenaza sin cara, que ahora ya ni siquiera es externa, sino que está dentro de nosotros. Creo que le pega mucho a Carpenter el haber elegido Bueno, de hecho, se basaron más en juegos de Campbell que en la versión anterior de la película, y creo que le pega mucho a Carpenter esta ciencia ficción que tiene un contenido, un mensaje, una tesis muy sencilla, que no hay demasiada especulación tecnológica, sino un elemento de desfiguración de la realidad, ¿no? Que, bueno, eso que representa una amenaza. Y nada, eso. Ok, gente, ¿qué le dirían a alguien que no hubiera visto esta película? Pues no sé, por ejemplo, yo mismo la aconsejaría, yo diría que es una de las películas más influyentes del terror de los años 80 y de cualquiera que le guste el cine de terror. Y además, como además mezcla monstruos con rollo paranoico, tipo ultracuerpos y tal, es una película que te da mucho juego, o sea, y ha envejecido muy bien. Y yo se la aconsejaría a cualquiera que le guste el cine de terror. Es una película que se debe ver, que hay que ver. Tú, Oscar, ¿qué le dirías a alguien que no lo ha visto? Pues hombre, yo diría que se pierde una gran película. La cosa, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que es la favorita de mucha gente del cine de Carpenter. Creo que es una película que en su género pues no ha sido superada. Se intentó hacer una precuela hace unos años sin ninguna relevancia o poca relevancia para no Sí, ser muy injustos. Y, y digamos que es un clásico dentro del cine de terror, que sigue siendo un clásico, aunque haya pasado todos estos años, y que así a nivel de efectos especiales, pues que es de lo... sin utilizar la tecnología digital como hoy en día, haciendo efectos prácticamente de forma artesanal, pero de forma muy profesional. Eso no quiere decir que no fueran muy profesionales a la hora de hacerlos. Pues
pues no creo que haya sido superada todavía, esas transformaciones de los seres humanos en esa cosa que los invade, que los transforma, que los posee, ¿no? Y que consigue, eh, pues eso, pasar desapercibida una vez esa transformación se ha llevado a cabo, ¿no? Siempre se pone a la película de Alien de Ridley Scott como un ejemplo de esa famosa secuencia en la cual el monstruo surge del pecho de John Hart, ¿no? Como Sí. un gran logro de los animatrónicos, de los aparatos animatrónicos, ¿no? Pues la cosa, pues clarísimamente la supera en ese aspecto, ¿no? Y, y es una película que, por el tono que tiene, es de las tres que se han llamado por el propio autor la trilogía del Apocalipsis, pues es sin duda la mejor, ¿no? Eh, Consigue recrear esa amenaza de una presencia alienígena capaz de conquistar el mundo en unas pocas horas, gracias a la capacidad de mimetismo y de propagación, como si fuera un virus totalmente letal, ¿no? Eh, que esa sustitución de la humanidad se complete en muy pocas horas. Hay un momento en el cual uno de los personajes lo dice, ¿no? Lo muestra con un gráfico. eh, y ese momento apocalíptico en el cual dices, bueno, esta gente van a acabar siendo todos absorbidos, ¿no? por este ente alienígena, y no va a quedar nadie en la Tierra. Pues ese final, ¿no? Que ya estoy haciendo spoiler, aviso. Ese final ya es un final clásico, es un final con una fuerza tremenda, totalmente nihilista, no hay esperanza. Sabemos que nadie se va a salvar, ¿vale? Y tampoco sabemos que tampoco estamos seguros de que la cosa haya fracasado en su propósito, aunque haya supuesto el sacrificio de todos los integrantes de esa base en la Antártida, ¿no? Decir otras cosas, como por ejemplo que el rodaje se hizo en la Columbia Británica y creo que en Alaska, si no recuerdo mal, y parte de ello, y luego el resto, o sea, en cuanto a interiores se rodó en Los Ángeles, en un estudio de Los Ángeles, y que, como ha dicho Martín antes, la música es de Ennio Morricone, eh, el mejor compositor de bandas sonoras del cine, de la historia del cine, según sin duda. Y que en este caso lo que hizo fue, en vez de hacer una banda sonora como las que hace él, pues se ciñó más bien al estilo de Carpenter. Carpenter, Además se nota, ahí se sí, nota. Carpenter viajó a Europa para reunirse con Morricone, para explicarle lo que quería, y no las tenía todas consigo, porque claro, Ennio Morricone es como un dios, ¿no? Y, y parece ser que se entendieron bastante bien, y el resultado es excelente. La música, el principio de la película, con esa secuencia en la cual vemos el helicóptero persiguiendo por la nieve al perro, ¿no? Al perro, que en realidad es la cosa, ¿no? Que viene huyendo de una base para colonizar otra, ¿no? Ese momento, con esa música, es tremendo. Ya te consigue meter en la historia, y ya a partir de ahí ya no te deja hasta el final. Muy bien. Eh, yo quería recordar el hecho de que sea, como película, que es una adaptación tú lo has comentado antes, Martina, es una adaptación de una película clásica anterior. En este caso es una película co-dirigida por Howard Hawks. Ya hablamos en el anterior vídeo la gran influencia de Howard Hawks en el cine de Carpenter. Pues en esta película ya directamente, ya no es que adapte libremente películas de Howard Hawks, sino aquí directamente haciendo una adaptación directa de una película que co-dirigió Howard Hawks, ¿no? En este caso en España se conoció como el Enigma de Otro Mundo. Eh, Siendo películas muy diferentes, ¿eh? Porque
el Carpenter se la lleva totalmente a su terreno. El Enigma de otro mundo era una película de terror muy clásica, muy de monstruo, o sea, que fuese espacial, pero no dejaba de ser otra película más de un monstruo que era un hombre disfrazado, que hace así, que da miedo bueno, que supone que da miedo y tal, eh, pero nada más, mientras que la película de Carpenter es mucho más rica, juega mucho más, mezcla elementos de cine de monstruos, pero también con este rollo de ladrones de cuerpos, todo este rollo paranoico, y, y tiene mucho más matices que la película original. O sea, siendo la película original una correcta película de monstruos de la época, de ciencia ficción con monstruos, la película de Carpenter es infinitamente superior. O sea, es una buena película artesana y la de Carpenter es una gran película. Ya es lo que he dicho antes. Es una serie aspirante a la mejor película de ciencia ficción y terror de la década de los 80. O sea, no puede pavo. ¿Algo más que quieras comentar, Martina, de la cosa? Sí, bueno, creo que sí es tan representativo también no solo de Carpenter, sino de lo que es el cine de culto, es también por el guión, ¿no? Porque es uno de estos guiones de interior, personajes, o sea, todo se mueve por los actores y por el guión, es la historia lo más importante de esta película. Em, este tipo de cine que no tiene recursos y que se tiene que basar 100% en la historia, ¿no? Cuando se hace bien, como en este caso, queda, bueno, es maravilloso porque está todo a servicio de una buena historia, que es lo más importante. Y en el caso de La Cosa, o sea, tiene, tiene mucho sentido esa escena que decía Oscar de ellos persiguiendo al perro, ¿no? Em, en la primera ciencia ficción estamos hablando de un momento en el que eran todos aventureros y conquistadores, y a partir de Campbell, que era el editor de Astounding, o sea, no, él introdujo un concepto que era el de, bueno, no se lo inventó evidentemente, pero les empezó a pedir a sus escritores originalidad. Es decir, que intentasen huir de lo que era la ciencia ficción hasta ese momento. Y se nota que esto, o sea, que la historia es resultado de este esfuerzo, ¿no? Porque o sea, porque es puro, es como rechazar toda la parte de la colonización. Vos ves muchas veces en la primera ciencia ficción como la colonización era, o sea, era siempre, si era el blanco que colonizaba estaba bien, pero a la que eran los alienígenas eran malos, y no se establecía como una analogía entre el comportamiento de unos y de otros. Y Carpenter, que sabemos que es muy de izquierdas, en este caso, en este guión, nos muestra cómo, bueno, lo de que decíamos antes, de que volvemos a un mal sin cara, a un mal que puede venir de cualquier lado. Y creo que con lo del perro es muy característico, o sea, la escena del perro redondea todo, ¿no? Porque vos al principio estás pensando, pero ¿por qué le hacen eso, pobrecito? No, todo el mundo es como que se enternece cuando le están haciendo daño a un animal, ¿no? Reacciona todo el mundo muy mal. O sea, y al final te das cuenta de que el perro era el monstruo. Con lo cual, eh, ¿cómo decirlo? Es como cómo funciona para Carpenter la dominación, que es un tema que después se va a volver a ver en Ghost of Mars, que es una cuestión casi a veces como que carece de ideología, que es una cuestión eso de supervivencia. Ni siquiera te plantea la cosa o sea, es el monstruo, pero en realidad es un organismo vivo que va a hacer lo posible, ¿no? Por sobrevivir igual que lo hacemos nosotros los seres humanos. Sí, sí. Es que, bueno, es que ya le pega a Carpenter todo o sea, mostrar, eh, jugar con ese supuesto mal que no tiene forma, pero al mismo tiempo, como tú dices, Martina, ese ser está haciendo lo que llamamos nosotros, que es luchar por su supervivencia. Incluso es un ser que intenta crear una nave, una escena completamente un poco absurda, pero que intenta crear una nave con lo cual se deja entender que quiere escapar. Algo que, que si fuese una película de náufragos y fuese un humano que es un náufrago, pues el humano náufrago también haría lo mismo, intentaría crear un bote para poder salir.
¿no? O sea que... Sí, pero en este caso quiere escapar para ir a un lugar poblado y colonizar la Tierra. Está atrapado en la Antártida y él lo sabe, él o lo que sea, ¿no? O eso. O sea, le damos una categoría masculina, pero no tampoco lo sabemos. Eh, y de hecho, porque no hay mujeres en la película, pero sí, ¿no? Seguramente pues acabaría colonizando a s- a mujeres si las hubiera, ¿no? Me refiero a que, pues, otra cosa que quería comentar es que esta película, curiosamente, fue un fracaso comercial. Eh, Sí. lo Sonado cual, fracaso comercial. sí, Sonado. y que solamente con el tiempo, cuando salió en VHS y comenzó a moverse por el mundo del vídeo, eh, empezó a ser reconocida como una obra maestra, ¿no? Por el público y luego por la crítica. Fue una película que en su día no se entendió por el exceso por las escenas que yo comentaba antes, de efectos especiales, ¿no? Esas transformaciones grotescas que hay a lo largo de varias escenas, ¿no? Y se consideró como un exceso, como algo que había sido una boutade del director y del equipo artístico y que no tenía valor en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto una película pues fracasada, ¿no? Artísticamente hablando, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Y no por los efectos especiales solamente, sino por todo, ¿no? Por, por la actuación, por cómo consigues a crear esa, esa sensación de agobio, ¿no? De desconfianza entre los integrantes del grupo. Hay un momento en el cual, por ejemplo, hasta los personajes que parecen más inocentes, pues todo el mundo entra en paranoia con ellos, ¿no? Y hay una secuencia en la cual prácticamente están a punto de liarse a tiros entre ellos, ¿no? Y de matarse unos a otros, ¿no? Como sucedió de hecho en la base de los noruegos, ¿no? Que por cierto, según Karl Russell eran suecos, uno de los chistes de la película. Y luego destacaría a Karl Russell. Es uno de sus grandes papeles, sino el más grande de todos, junto con seguramente con el de Plisken, ¿no? Eh, y bueno, En una película muy coral, porque es sí, una sí. película en la que todos los personajes tienen peso. O sea, Kurt Russell es el protagonista, pero es el protagonista con relativa poca diferencia con el resto. Ujú. O sea, no hay esa diferencia típica que hay entre protagonista y secundario que tan grande, ¿no? Aquí está muy igualada, ¿no? Lo Y cual es es muy un... interesante porque, o sea, Perdón. no sé si ahora te dejo. Lo cual es interesante porque juega con ese rollo otra vez de Howard Hawks, de grupo masculino, convivencia y tal, pero lo pervierte convirtiéndolo en un espacio cerrado de convivencia, pero también de miedo y de paranoia y de violencia entre ellos, ¿no? O sea, que coge la influencia haussiana y la pervierte y la juega con ello. Pero Oscar, decías que tenía más mérito. Sí, es un logro para mí que el hecho de que la figura de Carl Russell, siendo el protagonista, no esté tan claramente diferenciada al resto de los personajes, porque en cualquier momento te esperas que el propio Carl Russell haya sido absorbido por el monstruo, ¿no? O sea, por la entidad alienígena. Lo cual genera suspense. O sea, no. Cuando hay un momento en el cual Kurt Russell desaparece, no se sabe dónde está, y vuelve al cabo de unas horas, vuelve y todos creen que ha sido transformado. Entonces no quieren dejar entrar. Pues hasta el mismo espectador duda sobre la propia identidad de Kurt Russell. Y luego al final tampoco se sabe muy bien. De los dos que quedan vivos, tampoco se sabe muy bien quién de los dos puede ser la cosa y quién es humano y quién no lo es. Es un final bastante abierto. Es un gran logro de la película. ¿Alguna cosa más, Martina, que quieras comentar de la cosa, del cine? Em, no, sigo, que estoy pensando. Perfecto. Oscar, Ah, ¿alguna bueno, cosa? sí, quería decir un detalle que antes estaban hablando de cine de culto
Y, o sea, normalmente la gente tiene confusión con lo que representa el término cine de culto. De Muy hecho, bien. he visto en internet el Joker como cine de culto. Eso no es... Cine de culto es una película que en su momento fue despreciada y que con los años el público la ha convertido en una, en una joya del cine. Por Sí, lo tanto, esta es el paradigma del cine de culto. sí, o sea, despreciada o ignorada, o sea, películas que en su momento no triunfaron o no tuvieron el empuje de una gran productora que les diera difusión y que con el boca a boca se han convertido en grandes clásicos, pero gracias al boca a boca, al apoyo de fans, sin ese gran... Y algunas de ellas se han convertido en eso, en grandes clásicos, ¿no? Para mí el ejemplo perfecto de película de culto, que para mí es un poco la película originaria, sería Freaks, Mm. por ejemplo, ¿no? Una película que en su momento fue un gran fracaso y que en los años 60 se redescubrió casi accidentalmente y a partir de ahí el boca a boca la convirtió en un mito, ¿no? Eh, pues, Oscar, ¿quieres comentar alguna cosa más de la cosa? No, pero a raíz del tema de las pelis de culto, también decir que una de las características de las películas de culto es que se convierten en inspiración para luego posteriormente que otras personas desarrollen su creatividad y su talento porque esas películas le han marcado, ¿no? En su carrera y le han conducido por el camino que han seguido, ¿no? Sí, sí, por ejemplo al bueno de James Franco, ¿no? Que le inspiró The Room para hacer el Disaster Movie. Porque otra cosa que quiero reivindicar del cine de culto es que el cine de culto no hace referencia a la calidad de las películas. No tiene por qué ser una obra, o sea, no tiene por qué ser una gran película para que sea una película de culto. No hace referencia a la calidad de la película.